Bienvenidos a Mateando con Bray y Jay. Esperamos que anden muy, pero muy bien. Estamos bien. muy felices de poder estar grabando un episodio más. Los podcasts se vienen acumulando de una forma tremenda. Esperemos que les sean de bendición. Acuérdense que cada uno de nuestros podcasts siempre es reflexivo, es de introspectiva, siempre que que yo y que vos podamos lograr hacer el cambio en donde estemos. Exactamente. Así que bueno, hoy tenemos un título bastante extravagante, pero que les prometemos que tiene sentido. Exacto. Ya lo conocen igual, ya vieron el título, ¿no es cierto? Y el título de hoy es Berrinches Cristianos. Un nombre que cuando él me dijo, el que dio la idea fue Brian, me lo dijo y dije, está bueno, me gustó. Está bueno. Algunos pueden estar pensando que es como, no sé, como un cristiano tirado en el piso pataleando. Puede ser. Puede ser, yo creo que puede ser. Wow, qué visión, ¿no? Puede pasar, está bien, puede pasar. Pero bueno, berrinches cristianos, vamos a arrancarlo de esta forma y haciéndote una pregunta a ti, mi queridísima y amadísima ejemplar Sheila. ¿Qué es para vos el berrinche cristiano? Bien, yo creo que se tratan de actitudes, acciones, formas de hablar, que puede tener alguna persona, y es como una inmadurez espiritual también. Yo lo veo como eso. Tremendo. Como que algo que se mantiene a través del tiempo, digamos así. Que no lo cambian, por eso termina siendo un berrinche. Como que la persona no se da cuenta. Está bueno porque, claro, cuando tu hijo... Bueno, nosotros tenemos un hijo, cuando nuestro hijo se equivoca, es un error, ¿no? De repente se equivocó, no pasa nada. Pide perdón, está todo bien. Una pequeña reflexión, lo hacemos arrodillar en maíz. Nada, mentira, arrodillar en maíz no. Pero una pequeña reflexión, una charla, si lo amerita, ¿no? Porque ahí uno no puede estar todo el tiempo así, pero... A veces cuando se equivoca y a partir de esa equivocación empieza a justificarse y eso es cada vez más intenso y dura cada vez más tiempo, ahí es cuando empieza el berrinche, ¿no? Como claro. Cuando tu sobrino o tu hijo está en el supermercado y te dice, ¿quiero eso? Sí, no. Eso, yo creo que se trata de que cuando te empacás con algo y no querés saber de cambiarlo. Eso, bueno, por eso digo, ¿no? Sea tu sobrino, tu hijo, tu nieto, ¿quién me escuchaba, no? Bueno, si me escucha algún abuelito, un gusto. Bueno, es como si tu nieto, tu sobrino o tu hijo está en el supermercado y dice, quiero eso. Y vos le decís, no. Y dice, pero quiero eso, mamá o tío o abuelo. Y vos le decís, no porque no tengo plata. Y dice, pero quiero eso. No, a ver. Ahí es donde se genera el berrinche, donde lo sostiene un tiempo bastante y se enoja, se empaca, es personal, no me quiere, él hace todo mal, ¿por qué la vida me dio este abuelo? Dios fue tan malo conmigo. Pensaba demasiado, ¿no? Y justamente estamos hablando de una inmadurez, porque la persona no puede entenderlo. Mirá, lo conectamos re bien, ¿eh? Bueno, pero esto nos puede pasar a todos. En la vida todos hemos tenido algún que otro berrinche y Dios va trabajando y procesando nuestro carácter, nuestra vida a través del Espíritu Santo. ¿Quién no ha tenido un berrinche cristiano? ¿Quién no ha tenido un berrinche cristiano? Dentro del ministerio, fuera del ministerio, donde uno está sirviendo o con sus vecinos o en una situación de tránsito. Bueno, berrinche cristiano porque la persona es cristiana, ¿no? Bueno, la cuestión es esta. Esos comentarios. Sí, yo tengo cada comentario que habría que hacer bloopers. La cuestión es esta. Dentro de ese berrinche cristiano, uno puede mostrar una situación que no está buena, que no te hace bien a vos y que no le hace bien al otro. Como siempre decimos en los podcasts, como enumeramos en algunos otros podcasts, Romanos 12:2 me encanta porque dice, dejen que Dios cambie su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir. Entonces estamos en ese proceso, no como Pablo, pacientes, avanzando en la carrera, etcétera, pero siempre dejando que Dios nos transforme. Con constantes cambios. Entonces eso nos puede pasar. El problema es cuando nuestro orgullo es suficientemente fuerte como para poder aceptar lo que nos está pasando y generar en nosotros estructuras o personalidades tóxicas que se reparten a mansalva en donde quiera que estemos. Ahí es cuando el berrinche cristiano empieza a ser feo. Y eso es lo que queremos generar conciencia y decir, chicos, tenemos que dejar de hacer los que hacen berrinches y ser parte del cambio y la transformación del lugar en donde estamos. Sí, claro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vos después, si querés, dame otro ejemplo. Ponele que tengo un líder de célula. O un líder de grupo, ¿no? Que en la iglesia hay líderes de grupo que te ayudan, te acompañan, oran con vos, te preguntan cómo estás. Y vos decís, bueno,
mi líder de célula no me habla, o no me llama, o no está tan pendiente de mí como a mí me gustaría. O che, qué feo la iglesia. Bueno, lo que sea que se te cruce por la cabeza. En ese momento vos tenés dos opciones. O hacer un berrinche por lo que está pasando, o entender lo que Dios te está mostrando para vos ser parte del cambio. Claro. Que tranquilamente el berrinche podría ser murmurar, hablar mal de esa persona, en vez de ir directo a la solución, ¿no? Por ahí hablar con la persona directamente, Totalmente. preguntarle. En fin, creo que el berrinche termina siendo cuando terminamos murmurando, o terminamos pensando mal cuando en realidad por ahí no sabemos qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Y ahí empieza, en vez de ir directo a la solución. Y ese sería como el berrinche, digamos así. Totalmente. Es como cuando vos tenés un pensamiento puntual de cómo crees que esto debería funcionar, pero en vez de ser parte del cambio, te quedás del otro lado haciendo berrinche. O sea, haciendo berrinche no cambiamos nada. Todo lo contrario, lo único que hacemos es potenciar la toxicidad de lo que está sucediendo, claro. o ser parte del mismo problema. Pero estos berrinches se pueden dar desde esa situación, por ejemplo, yo creo que algo se puede hacer mejor pero no hago nada, o cuando, no sé, tengo razón en algo y lo peleo a muerte, claro. ¿Viste? Está todo conectado. Y esas situaciones empiezan a ser tóxicas y nos empiezan a hacer mal. Y para esto quiero leer un pasaje para que veamos más o menos que a todos nos puede pasar y cómo Pablo le dice a los Gálatas algo muy interesante. Y ahora te explico por qué. Gálatas 3:3 dice, ¿será posible que sean tan tontos? Pablo diciéndole, bueno, algo grave estaba pasando. Dice, después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante su propio esfuerzo? Esta palabra me quedó resonando cuando estamos preparando esto que estamos compartiendo hoy, porque miraba cómo a veces nuestro propio esfuerzo por hacer algo o por querer cambiar algo termina entorpeciendo más las cosas que siendo de bendición. Sí. ¿Por qué? Porque al querer hacer las cosas por nosotros, sin el filtro del Espíritu Santo, empieza a provocar en nosotros de todo tipo de situaciones y cosas que no están buenas. Es más, hasta a veces te puede hacer creer que nadie es suficiente para decirte que vos estás haciendo algo mal o que nadie es suficiente para hacer las cosas como vos las harías. Entonces, por eso es importante que el Espíritu Santo filtre nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, para no generar estructuras que al fin y al cabo terminen transformándose en actitudes tóxicas y no de bendición. Claro, claro. Y creo que eso aplica a todas las áreas de nuestra vida. Cuando no tenemos el Espíritu Santo y no entregamos todas nuestras situaciones, nuestros pensamientos, nuestros problemas, cuando no los sometemos al Espíritu Santo, es muy difícil que nos pueda ir bien en las cosas que hagamos. Entonces, esto es otra situación más. La otra vez habíamos hablado sobre estar preocupados. ¿Qué más? Hemos hablado de los permitidos. Todas esas cosas, y esta de hoy que estamos hablando de los berrinches y de las situaciones en las que vemos que algo no está bien, si no la entregamos al Espíritu Santo, no hay forma de que las cosas funcionen. Y que nosotros, no hay forma tampoco de que nosotros podamos ser parte del cambio. Porque una cosa es como yo pienso hacer las cosas y otra cosa es como Dios quiere usarme a mí para transformar las cosas. Que son dos cosas distintas. Por eso es importante que nuestra vida esté filtrada a través del Espíritu Santo. Para no tomar por santo lo que Dios está despreciando o no practicar cosas que Dios no nos está pidiendo. Porque, a ver, el hecho de saber algunas cosas no nos da el derecho de andar gritando por todos lados o haciendo las cosas a nuestra manera. Sí. Y que cuántas veces hemos probado sin Dios y las cosas no han funcionado. Yo creo que mayor parte de las decisiones de nuestra vida terminan siendo no poner a Dios en el medio. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza, porque es parte de lo que somos. Muchas veces nos olvidamos que sin Dios en el medio y en el centro es difícil, ¿no? Entonces estas situaciones terminan sucediendo y terminan complicando las cosas. Siempre con Dios es mucho más fácil. Totalmente. Cuando de nuestra ecuación quitamos a Dios, el resultado va a ser siempre humanidad. Claro. Cuando Dios no está y el Espíritu Santo no está en nosotros, el resultado va a ser humanidad. Y la humanidad no genera cosas buenas. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos su Espíritu Santo filtrando nuestras emociones, nuestras situaciones internas, para no ser esa persona tóxica que todo el tiempo se está quejando por todo, que todo el tiempo está viendo lo que falta, pero no está siendo él quien sea el cambio. Creo que uno de los mayores errores que
que cometemos quizá cuando nos acercamos, o algunos, puede ser que no todos, es pensar que obviamente Dios nos acepta y Dios nos ama, y nos acepta como somos, pero Dios no quiere que sigamos iguales. Dios quiere transformar nuestra forma de pensar, como decías recién de Romanos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. El Espíritu Santo quiere acompañarte en todo lo que sos y haces. Y por eso necesitamos permitir que Él entre a nuestras vidas y no permitir seguir siendo iguales. Está genial que Él nos aceptó, nos ama, y tiene un cuidado por nosotros inigualable, pero quiere transformarnos día a día. En Gálatas 1:10 habla de cómo uno tiene que agradar a Dios y no a la gente. Pero a veces uno como que lo malinterpreta, ¿no? Bueno, como yo tengo que agradar a Dios, ya no me tengo que preocupar por la gente. ¿Viste? Como, no sé, vos tenés un pensamiento puntual bíblico, una interpretación. No sé, Dios dice que el azul es bíblico y otra persona viene de verde. Y decís, bueno, como tengo que agradar a Dios y no a la gente, viene esa persona que tiene la remera verde y le digo de todo y lo he hecho y no funciona de esa forma. Muchas personas están en distintos procesos y no son menos hijos de Dios por estar en ese proceso. Un líder que a veces le puede pasar, como ha pasado y pasa innumerables veces, que se cuelga porque no te llamó o lo que sea, puede pasarle porque también es humano. Y él no es menos hijo de Dios que yo, que soy parte de su grupo, porque él no me llamó. Entonces tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema y dejar los berrinches de un costado. Por ejemplo, hace mucho tiempo estoy en un grupo de vida, en un grupo con amigos, que hay una persona que también nos acompaña, y de repente yo estoy hace 2 años, pero a mí nunca me pidió compartir una palabra. Y viene alguien que está hace 2 meses y a ese sí le pide. Y vos decís, ¿por qué le pidió? ¿Por qué no me dijo a mí? Ah, está acomodado. Y de repente arranca un berrinche interno. O sea, los berrinches te llevan a 2 situaciones. O creerte mejor que las personas, o hacerte pensar que sos la víctima en todas las situaciones que van sucediendo, ¿no? Se toma personal muchas situaciones, es como a propósito. Y como decía una gran filósofa ahí en la iglesia, decía, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas. Y ahí es donde el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para determinar si nos afecta o no. Y eso depende de qué tanto lugar le demos al Espíritu Santo. Y que ahí está también el por qué no fuiste elegido vos, ¿no? ¿Qué sé yo? Con tus pensamientos, con tus actitudes, ¿qué mostraste para que hayan por ahí elegido a otra persona que no fuiste vos? Totalmente. Los berrinches cristianos también nos llevan a pensar que a veces uno es vocero de lo que está bien y lo que es la verdad intachable, cuando en realidad somos voceros de nosotros mismos, de nuestras intenciones que están corridas del corazón de Dios. Por eso es tan importante, por eso el Espíritu Santo juega un papel súper importante, porque Él filtra, Él nos hace entender que por ahí no es, que ese no es el camino que tenemos que tomar. Por eso es tan importante y necesitamos entenderlo y empezar a ponerlo en práctica. Ahora, cada uno hace berrinche en una situación puntual en la que esté metido en su proceso, ¿no? A algunos le cuesta, no sé, el orgullo, a otros le cuesta el ego, a otros le cuesta, no sé, el nombre que vos quieras ponerle. Cuando lo identificás, lo puedes trabajar. Eso es sencillo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, así no me salteo el tema, ¿te parece? Me parece, pero antes quería comentarte esto. Vos hablaste del orgullo, del ego y justamente esta situación que por ahí en la célula, en el grupo de vida, en la iglesia, lo que sea, en cualquier situación, no te nombraron a vos, pero nombraron a otros y eso te duele. Qué genial que te duela, porque eso está trabajando algo en tu corazón. Y por ahí es el mismo espíritu diciéndote, mirá, ahí está, ¿ves? Eso lo tenés que cambiar. Así que está buena. Amiga, un fire, ¿qué fue eso? Es muy bueno. O sea, perdón, si vos lo estás escuchando del otro lado, nos estás mirando, es muy bueno lo que está diciendo. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para sentirnos incómodos y empezar a trabajar esas cosas que nos hacen sentir incómodos. Exactamente. Todo lo que nos haga sentir incómodos o decir, esto no me gusta, trabajémoslo. No sé, el pastor no me saludó, me enojé. Estoy enojadísimo. Bueno, está bueno, porque si estás recontra enojado significa que hay algo que tenés que empezar a cambiar en tu corazón. Porque las cosas no se mueven por nosotros, se mueven por Dios, para Dios y es para su gloria. Todo lo que hacemos es para su gloria. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con vos puntualmente. Tiene que ver para su gloria, para sus propósitos y obviamente con el fin de bendecir a las personas y que las personas puedan conocerlo. Claro. O no necesariamente siempre algo que cambiar en tu corazón, sino algo que el Espíritu Santo te está inquietando a hacer vos el cambio, ¿no? Opa. Si vos ves que fulano de tal, no sé,
es súper antipático y no saluda a nadie. Bueno, te toca a vos ser esa persona simpática y hacerla sentir incómoda, de decir, che, ¿por qué la mala onda acá? Estamos todos bien. Es verdad. ¿No? Entonces, por ahí te está pidiendo que vos seas el cambio en esa situación. Puede pasar. O sea, a ver, no decimos que no puedas tener una charla difícil con alguien por algo puntual que realmente tiene que transformar porque está siendo muy tóxico. Pero si tu vida salta constantemente de situaciones difíciles, en charlas difíciles, en situaciones tóxicas, de reproche, allá hay que pensar cómo estamos manejando, porque nos estamos poniendo más en una postura de juez que una postura de ser nosotros parte del cambio, como bien decías. Claro. La situación está en qué haces con lo que estás sintiendo. Por ahí es algo que tenés que cambiar o por ahí es algo en el que vos tenés que hacer el cambio. Entonces hay que evaluar bien la situación también, porque pueden ser muchísimas. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Espero no haberme salteado nada. Vamos con la siguiente pregunta porque se nos va acabando el tiempo. Tratamos de ser siempre lo más conciso posible. A veces repetimos algunas cositas para que se quede súper claro y no haya ningún tipo de duda. La siguiente pregunta es, ¿cómo lo trato? ¿Cómo trato si me doy cuenta que soy yo el que está haciendo esos berrinches cristianos? A ver, Jay, yo te lo voy a preguntar un poco más así. Yo estoy escuchando el podcast, ¿no? Ponele, o no. Bueno, si lo estás escuchando, está pasando. Bueno, la cuestión es esta. Yo estoy escuchando el podcast y me estoy dando cuenta de que estoy teniendo berrinches cristianos. De que de repente, no sé, en el ministerio donde estoy, no sé, hicieron una actividad puntual, ¿no? Que le consultaron a otros y a mí no. Pero la actividad salió bien. El resultado fue bueno. El resultado estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero yo me siento ofendido porque no me incluyeron en eso. O sea, en vez de estar contento porque la voluntad de Dios fue hecha, estoy preocupado porque yo no estuve. ¿Se entiende, no? Sí. Lo que digo. Ahora, ahí yo estoy entendiendo que hay algo como medio torcido, ¿no? en mi corazón, ¿no? Que no está cerrando del todo bien. ¿Cómo hago para tratar eso? ¿Cómo trato yo mi corazón cuando me doy cuenta que estoy siendo el berrinchero cristiano? Para eso voy a resaltar un versículo que vos ya leíste, que está en Gálatas 3, versículo 3. Estamos dice, a full con Gálatas. Sí, porque, no, está buenísimo. Dice, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Dice... Y me encanta porque la primera parte dice, después de haber comenzado su vida nueva en el espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos, no? Y justamente vos decías esto, ¿por qué no me tuvieron en cuenta a mí, no? Creo que una de las cosas en la que debemos tener en cuenta, que era lo que hablábamos al principio, es de darnos cuenta de que sin el Espíritu Santo no podemos. Si tenemos esas actitudes en las que decimos este tipo de cosas, este tipo de comentarios en las que ¿por qué me tienen afuera? ¿Por qué fulano no me saludó? Y me doy cuenta que tengo esos berrinches cristianos, necesitamos entender que sin el Espíritu Santo no podemos. Entonces necesitamos justamente someter esta situación a Dios, entregársela a Él para que Él pueda trabajar en nuestros corazones. Y que cada vez que encontremos una actitud en esta en la que decimos esto es un berrinche, poder decir, Jesús, ayúdame. A mí, yo les voy a ser sincera, a mí me pasa hasta el día de hoy que por ahí veo algún pensamiento o alguna actitud en la que yo digo, Jesús, ayúdame, o sea, no puedo pensar esto. No quiero hablar mal de esta persona, no quiero creerme perfecta, no quiero pensar esta situación. Ayúdame a cambiarlo, ayúdame a transformarlo. Porque es algo de todos los días, es lo que decíamos recién, luchamos con nuestra carne, ¿no? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros, de nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, si vemos ese tipo de actitudes, sometámoslo al Espíritu Santo. Es la única forma, entrenándonos de decir, acá hay una alarma roja que me dice, necesito a Jesús en esto también. Tremendo, me convertí 3 veces escuchándote. Ahora, siempre tenés ese tipo de comentarios cuando digo algo. Es que me gusta escucharte, me gusta cómo reflexionás las cosas. A mí también me gusta cómo reflexionas. Bueno, en Gálatas 5:16 habla de que no nos dejemos controlar por nuestra naturaleza. Y en Gálatas 2:20 dice, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora, es impresionante cómo Gálatas está full, pero es impresionante cómo nos hace reflexionar la Biblia de estas cosas. De que realmente estamos en un proceso de cambio todo el tiempo. No podemos creernos lo suficientemente perfectos para pensar que no nos puede pasar, o no podemos tener el orgullo tan fuerte en nuestro corazón de pensar de que todo el tiempo tenemos razón.
Y si estamos en situaciones complicadas y tóxicas todo el tiempo, pensar de que está todo bien. ¿Por qué? Porque un corazón orgulloso es difícil de ser ministrado. Porque, es más, el berrinche cristiano, si es constante, si aparte de eso se le mete una pizca de orgullo, una pizca de sal, pimienta, te puede alejar de la voluntad de Dios para tu vida. Te puede alejar de la presencia de Dios. A ese nivel estamos hablando. No solo eso, sino que puede ser piedra de tropiezo para los hermanos que te rodean. Sí. Ahora, ahí es donde vos decís, cuando pones en práctica, ¿no?, uno de los mandamientos más hermosos, que la Biblia lo deja súper claro, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenés que tener amor por el prójimo. No podés permitirte vivir constantemente berrinche. No digo que no te pueda pasar, por eso tratamos de ser lo más abarcativos posible, pero si te pasa, entendés que reflexionar sobre esto también se trata de tener amor hacia el prójimo y por sobre todo un amor a Dios, porque yo quiero que Dios siga transformándome, porque quiero agradarlo a Él, quiero ser la mejor versión de Jesús que yo pueda ser en la vida que me toca vivir. Ahora, no es vergüenza aceptarlo, vergüenza es esconderlo. Vergüenza es esconderlo, porque eso es lo que nos persigue a nosotros cuando lo escondemos. Y produce frutos, la verdad, que Dios no quiere que tengamos. Claro. Así que es momento de reflexionar en estas cosas. Si tenemos berrinches, si vemos que es constante, si todo el tiempo pensamos que todo el mundo nos está haciendo algo y que es personal, reflexionemos un poco en nuestra vida qué está pasando, sometamos nuestras situaciones delante de la presencia de Dios y veamos qué es lo que está sucediendo. Sí. A mí recién comentaste ese versículo y ese es un versículo que a mí me pone muy en mi lugar cuando necesito, que es Gálatas 6, versículo 3, dice: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, te engañás solo a vos mismo. No sos tan importante. Y qué loco, es como que la Biblia te pega un cachetazo de decir: no sos perfecta. Sin el Espíritu Santo sola no podés. Y me ayuda mucho a entender que yo sola en mi humanidad no puedo. Necesito el Espíritu Santo. Bueno, fíjate qué tan complicados son los berrinches, que un berrinche te puede detonar tu vida espiritual. ¿Cuánta gente se alejó de la iglesia por este tipo de berrinches? Ahora, no queda tan bien, no, el berrinche cuando decís se alejó de la iglesia, pero ¿cuánta gente se alejó de la iglesia por construir en su corazón situaciones que no eran así? Y que si eran así ellos podían hacer el cambio, pero tenés que amar a Dios para poder ser parte del cambio. Tenés que estar dispuesto a darlo todo, porque la Biblia dice, ¿no? Bueno, uno siempre dice, mejor dicho, voy a decirlo así, uno siempre dice, moriría por Jesús, ¿no? Moriría por Dios, daría mi vida, pero uno tiene que vivir por Dios. Tenemos que amar tanto a Dios como para vivir por Él. Sí. Porque uno dice, bueno, yo moriría por Dios, bueno, pero como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero amar a Dios te lleva a morir a todas esas cosas que te alejan de Él, para poder vivir para Él, por Él. Y eso es una cosa que te tiene que llevar a la reflexión, nos tiene que llevar a la reflexión. Amar suficientemente a Dios para poder vivir por Él a costa de mis emociones y sentimientos que me separan de Él y que me alejan de sus propósitos. Sí, y otra cosa fundamental que creo que está bueno remarcar es: no importa la cantidad de años de ministerio que tengas, la cantidad de iglesia. Yo tengo 30 años en la iglesia y hace 20 que sirvo. No me digas a mí cómo hacer las cosas. No, porque puede haber una persona que por ahí tiene un año en la iglesia y es mucho más madura que tus pensamientos. Hace 3 años que estoy sirviendo al ministerio. O sea pero puede ser una persona que recién llegó y por ahí está mucho más madura que vos porque esa persona se dejó enseñar, tuvo un corazón enseñable. Opa. Y qué difícil es cuando no tenemos un corazón enseñable, seguimos siendo inmaduros. Y creo que un versículo que habla mucho sobre esto está en Hebreos, versículo 5:11. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Acá ya habla sobre el tiempo de ministerio, ¿no? Hace tanto que son creyentes y ya deberían estar enseñando a otros, pero todavía siguen atrás, ¿no? Y dice: en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Puedo frenarte un segundo? Sí, obvio. Hace tanto que son cristianos que siguen teniendo berrinches. Estamos bien, muy ¿no? Bueno, muy bueno. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Porque el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo.
No necesitamos decir más nada. Nos vamos. Nos retiramos. Qué buena réplica que nos tiró la Biblia sola. O sea, vos pones la Biblia y un rapero enfrente y la Biblia lo termina rematando. Tremendo. Es que es así. A esto nos referimos, ¿no? Con el berrinche cristiano, y esperamos que te haya sido bendición. Decimos, tenemos que crecer. Sí. Y tenemos que dejar los berrinches de costado. Tenemos que ser parte de la solución, parte del Jesús que Dios quiere que seamos, ¿no? Dentro de este lugar. A esto nos referimos con los berrinches cristianos, ¿no? Tenemos que empezar a crecer, empezar a identificar lo que son esos berrinches que son tóxicos dentro del lugar donde estamos, y empezar a caminar como Jesús quiere que caminemos, como Dios quiere que caminemos, dentro de sus propósitos, guiados también por su Espíritu Santo, conforme a su corazón. Tenemos que empezar a crecer. Sí, creo que una de las cosas que más debemos pedir al Espíritu Santo es que nos ayude a madurar en la fe, ¿no? Porque todos tenemos situaciones para cambiar o situaciones que nos cuestan y que terminan también siendo un berrinche. Entonces, yo tuve berrinches cristianos. Y los tenemos, creo que hay actitudes, pequeñas cosas que siempre necesitamos cambiar y que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Entonces seamos intencionales, ¿no? Digámosle, Espíritu Santo, ayúdame a madurar en esta situación, ayúdame a crecer, ayúdame a tener un corazón enseñable, que quiere aprender, que quiere saber más, que no se la sabe toda y que entiende que no es tan importante, que necesita del Espíritu Santo, que necesita de las personas que están a su alrededor también para poder aprender de ellas, que no podemos solos. Totalmente. Así que está bueno que seamos intencionales y está bueno que dejemos esos berrinches de lado, y entendamos que hay cosas mucho más importantes para preocuparnos, ¿no? Cómo el mundo está sufriendo con todas estas últimas cosas que vienen pasando. Necesitamos oración, necesitamos aprender, necesitamos enseñar, necesitamos crecer. Entonces preocupémonos por lo que realmente importa, no por esas actitudes, fulano no me saludó, fulano no me escribe, no, eso no es importante. Dejemos las cosas esas de un lado, esas cosas superficiales, y pongamos nuestra mirada en Jesús. Menos bla y más Jesús. No te iba a decir más amor, no, Señor, más Jesús. Menos bla y más Jesús. Tremendo, Sheila. Con esto queremos finalizar el podcast de hoy. Esperamos que te sea de bendición. Quiero que sepas que en primer lugar esto trabaja en nuestros corazones. Fundamental, es real lo que te decimos, no es invención. Sí, cada vez que traemos un tema es porque nos hemos sentado, hemos charlado con Jesús, hemos charlado entre nosotros de decir, necesito cambiar esto, necesito crecer en esto, necesito madurar en esta área, ¿no? Y por eso lo traemos acá, porque sabemos que también puede ser de bendición para tu vida y esperamos que lo sea y que Jesús te pueda hablar. Y nada, cualquier cosa estamos acá. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes y denle un me gusta si están en YouTube, y si no, vayan a vernos porque está bueno también. Bueno, antes de terminar quiero dar un fuerte aplauso a todos esos amigos y siervos de Dios que soportan, bancan con amor a las personas que son berrincheras. Sí. Un aplauso para ustedes, muchachos, que saben quiénes son. Los felicito, sigan en la obra de Dios, que van a hacer un cambio tremendo. Tal cual. Así que gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo Mateando con Bray y Jay.